Durante décadas, el público creyó conocer la vida amorosa de Humberto Zurita, pero detrás del brillo y de las cámaras, existía una verdad que él decidió proteger a toda costa. Esta es la historia del amor que marcó su destino, el que nació en silencio junto a Christian Bach, y que, aun después de su partida, siguió guiando cada paso de su vida. Zurita, uno de los actores más influyentes de México, guardó durante años emociones que nunca reveló, decisiones que solo su círculo más íntimo entendía, y un duelo que transformó por completo su relación con la fama. Sin embargo, cuando parecía imposible que volviera a abrir su corazón, una figura inesperada apareció en su camino y obligó a los medios a replantear todo lo que creían saber sobre él. En este viaje profundo entre memoria, amor y polémica, Zurita por fin rompe el silencio para hablar de la mujer que definió su existencia, y de cómo ese legado afectó el romance que hoy vive frente a un escrutinio público que no da tregua. Cuando Humberto Zurita y Christian Bach coincidieron por primera vez, frente a las cámaras, nadie imaginaba que estaban presenciando el inicio de una de las historias más poderosas de la televisión latinoamericana. Él ya era reconocido por su fuerza interpretativa, por esa intensidad que lo convertía en un protagonista natural. Ella, en cambio, llegaba desde Argentina con una elegancia innata y una disciplina que descolocaba incluso los directores más exigentes. No tardaron en convertirse en la pareja que redefiniría la química en pantalla. Su relación profesional creció con una naturalidad casi inevitable. Cada mirada en el set, cada pausa entre toma y toma, alimentaba una complicidad que todos notaban, aunque nadie se atrevía a mencionar. No se trataba de un romance impulsivo ni de un capricho pasajero típico del espectáculo. Desde el principio, había una seriedad en su vínculo, que sorprendía incluso a quienes convivían con ellos diariamente. Ambos tenían claro que no querían exponer su intimidad a un medio obsesionado con el escándalo, así que decidieron construir su mundo lejos del ruido. Mientras sus carreras ascendían, y su presencia en la televisión se consolidaba, ellos levantaban en silencio una vida compartida donde la lealtad era un pilar inquebrantable. Bach aportaba esa serenidad firme que equilibraba el carácter apasionado de Zurita, y él encontraba en ella un refugio que no había conocido antes. Con el tiempo, formaron una familia que se convirtió en su mayor prioridad, incluso por encima de los proyectos más tentadores. Sebastián y Emiliano crecieron en un entorno donde la discreción no era una estrategia mediática, sino una forma de proteger lo que realmente importaba. En aquellos años, no faltaron rumores, especulaciones y titulares que intentaron fisurar lo que habían construido. Pero la pareja se mantuvo firme, ignorando el juego de los tabloides y rechazando cualquier intento de convertir su historia en mercancía. Para muchos, su hermetismo era un misterio. Para ellos, una decisión consciente para preservar una relación que no necesitaba la validación de nadie. Lo que el público veía era solo la superficie de un amor que, con el tiempo, se volvió tan profundo que incluso la industria del entretenimiento, acostumbrada a desgastar a sus protagonistas, no logró quebrantar. Con el paso del tiempo, la relación entre Humberto Zurita y Christian Bach adquirió un carácter casi mítico dentro del medio artístico. No porque ellos lo buscaran, sino precisamente porque se negaban a alimentar el morbo que tanto consume la industria. Zurita sabía que cada palabra dicha en público podía convertirse en un arma, cada gesto un titular. Por eso decidió guardar en silencio la verdadera dimensión de su amor. No era una estrategia publicitaria, era una forma de proteger lo único que él consideraba sagrado. La prensa, sin embargo, nunca dejó de presionar. Querían detalles, querían historias íntimas, querían convertir su vida privada en un espectáculo paralelo. Pero mientras otros caían en ese juego, Zurita y Bach optaron por una reserva absoluta. No hablaban de discusiones, no hablaban de crisis, no hablaban de reconciliaciones. Y esa ausencia de información alimentó aún más el misterio. Se decía que vivían en mundos separados, que habían firmado acuerdos secretos, que su unión era solo una fachada profesional. Nada de eso era cierto, pero ellos preferían seguir callados antes que desmentir rumores que no merecían atención.
el silencio de Zurita tenía otra razón, una mucho más profunda. Christian Bach no solo era la mujer de su vida, era también una persona extremadamente celosa de su intimidad. Ella había aprendido desde joven que la fama roba más de lo que promete. Por eso estableció límites estrictos para su círculo cercano y, sobre todo, a la prensa. Humberto respetó cada una de sus decisiones. Él sabía que hablar de ella en exceso era traicionar un pacto tácito construido durante años de confianza. Y así, en vez de dar entrevistas sentimentales o declaraciones grandilocuentes, eligió el camino de la discreción absoluta. Detrás de esa imagen sólida, había también experiencias dolorosas. En más de una ocasión, los rumores malintencionados provocaron tensiones innecesarias en la familia. Los hijos, Sebastián y Emiliano, crecieron bajo esa sombra constante de especulación, y fue allí donde Zurita entendió que su silencio era, en realidad, una coraza para protegerlos. El público jamás supo cuántas veces él contuvo palabras que quería pronunciar, cuánto tuvo que guardar para evitar que los medios invadieran aún más su vida personal. Aún así, ese amor silencioso se mantuvo intacto durante décadas. No necesitaban declaraciones públicas para reafirmarlo. Su complicidad se veía en lo cotidiano, en la manera en que se acompañaban mutuamente, en proyectos, en el respeto que se profesaban frente y fuera de cámaras. Era un amor tan profundo que, cuando finalmente el mundo supo la verdad detrás de su historia, muchos comprendieron que el silencio nunca fue distancia. Fue, más bien, la forma más pura de protección. La muerte de Christian Bach, en 2019, marcó un antes y un después, en la vida de Humberto Zurita. Aunque la pareja siempre había mantenido un perfil discreto, su partida repentina reveló una vulnerabilidad que el público jamás había visto en él. El hermetismo que por años los protegió se convirtió, de pronto, en un silencio lleno de interrogantes. Los medios, incapaces de respetar ese duelo tan íntimo, comenzaron a especular sin límites. Se hablaba de enfermedades ocultas, de decisiones médicas controvertidas, de tensiones familiares que nunca existieron. Cada titular era un recordatorio de cómo el espectáculo puede devorar incluso a quienes jamás intentaron alimentarlo. Zurita enfrentaba el dolor de perder a la mujer con la que había compartido su vida entera, mientras lidiaba con una prensa que buscaba convertir ese sufrimiento en una narrativa de consumo masivo. La ausencia de Bach reavivó historias antiguas, supuestos conflictos con colegas, viejas rivalidades profesionales y rumores sobre la vida privada que él nunca había validado. Era como si el silencio que durante décadas había servido como escudo, ahora funcionara como un lienzo blanco, donde cualquiera se sentía con derecho a pintar su propia versión. Los hijos, Sebastián y Emiliano, intentaron contener la tormenta mediática con declaraciones sobrias y respetuosas, pero incluso sus palabras eran analizadas con lupa por programas de espectáculos que necesitaban drama para sostener audiencia. Cada gesto de la familia se interpretaba como señal de una crisis interna. Y mientras tanto, Humberto seguía intentando vivir su duelo lejos del ruido, aferrado a la memoria de quien había sido no solo su compañera, sino su ancla emocional. El actor jamás imaginó la magnitud del vacío que quedaría tras la ausencia de Bach. Más allá de la pérdida afectiva, también tuvo que aprender a reorganizar su vida profesional. Durante años, había rechazado proyectos para mantener un equilibrio familiar. Ahora, enfrentaba una industria que lo recibía con los brazos abiertos, pero con expectativas que lo colocaban nuevamente bajo el foco. La presión por regresar, por reinventarse, por continuar, contrastaba con una herida que aún estaba abierta. Sin embargo, fue precisamente en esa etapa sombría, cuando Zurita comprendió hasta qué punto el amor que había vivido seguía influyendo en la percepción pública. El respeto casi reverencial que muchos tenían por su relación con Bach, se transformó en una especie de narrativa romántica que idealizaba su dolor. Y aunque esa admiración era genuina, también lo encasillaba en un rol que no siempre correspondía a su realidad emocional. Él sabía que Bach jamás hubiera querido verlo detenido en el duelo, pero la mirada del público parecía exigirle que permaneciera eternamente en ese capítulo de su vida.
Cuando el público creyó que Humberto Zurita permanecería viudo para siempre, una noticia inesperada sacudió al mundo del espectáculo. El actor había iniciado una relación con Stephanie Salas. La revelación cayó como un rayo en una industria acostumbrada a romantizar el duelo y congelar a las figuras públicas en un papel que, a menudo, no refleja su verdadera vida emocional. Para muchos, el solo hecho de que Zurita volviera a abrir su corazón era motivo de celebración. Para otros, sin embargo, fue un golpe que desató críticas duras y juicios apresurados. La presión mediática fue inmediata. Programas de entretenimiento comenzaron a debatir si era el momento adecuado, si la relación era seria, si Stephanie estaba ocupando un lugar que el público consideraba intocable. Surgieron comparaciones innecesarias, especulaciones sobre la familia y análisis superficiales que ignoraban lo más importante: que Zurita, como cualquier ser humano, tenía derecho a reconstruir su vida emocional. La sombra de Christian Bach seguía presente en la memoria colectiva, y algunos espectadores parecían incapaces de aceptar que el amor no se cancela por la pérdida, sino que se transforma. Stephanie, acostumbrada desde niña al escrutinio mediático, enfrentó la situación con serenidad. No buscó protagonismo, no ofreció declaraciones polémicas, no intentó competir con la imagen de Bach. Comprendía que el amor que Zurita había tenido con Christian era irreemplazable, pero también sabía que el duelo no significa renunciar para siempre a la posibilidad de compañía. Aún así, su presencia en la vida del actor se convirtió en material para titulares sensacionalistas que intentaban crear rivalidades inexistentes y tensiones familiares sin fundamento. Por su parte, Zurita vivía un proceso complejo. Aunque había encontrado en Stephanie una nueva forma de compañía y calidez, también enfrentaba sentimientos contradictorios. No se trataba de reemplazar un amor por otro, sino de permitir que su vida avanzara, sin traicionar la memoria de quien había marcado su historia. Fue un equilibrio delicado, una transición difícil, que muchos juzgaron desde afuera sin conocer las conversaciones profundas, los silencios compartidos y la comprensión mutua que sostenía esta nueva etapa. Cuando los medios revelaron su relación, también involucraron a personas que no buscaban atención, como Michelle Salas, hija de Stephanie, quien se vio arrastrada por la ola de comentarios y comparaciones forzadas. La familia de Zurita, en cambio, mantuvo una postura respetuosa, entendiendo que el deseo de su padre de no vivir solo era coherente con lo que siempre habían aprendido en casa. Que la vida continúa, incluso cuando el corazón sigue sanando. Con el tiempo, la polémica comenzó a diluirse, y una parte del público empezó a comprender que la historia de Zurita no era una traición, sino una evolución natural de su existencia. Aún así, las huellas del escrutinio dejaron claro cuánto peso tiene la opinión pública en la vida de quienes, como él, solo buscan un poco de paz después de décadas marcadas por el amor, el silencio y la pérdida. La historia de Humberto Zurita no solo conmovió al público por su dimensión emocional, sino también porque expuso una contradicción profunda dentro de la cultura del espectáculo. Exigimos autenticidad a los artistas, pero al mismo tiempo les negamos el derecho a vivir sus procesos humanos sin ser juzgados. Su vida sentimental se convirtió, sin pedirlo, en un espejo que reveló cómo la sociedad idealiza el amor eterno, mientras castiga cualquier intento de reconstrucción después de la pérdida. En el centro de esta tensión está la figura de Christian Bach, cuyo legado sigue siendo tan poderoso que el público la elevó a un símbolo casi intocable. La admiración hacia ella, profundamente merecida, terminó generando un pedestal emocional, desde el cual muchos espectadores observaron a Zurita. Para ellos, cualquier cambio en su vida sentimental parecía un quiebre en la narrativa romántica que habían construido durante décadas. Pero ese relato colectivo nunca fue responsabilidad del actor. Fue una proyección social alimentada por la nostalgia y por la necesidad de historias perfectas en un mundo donde casi nada lo es. La relación con Stephanie Salas, lejos de ser una traición, evidenció hasta qué punto el público se siente dueño de la intimidad de las figuras que sigue desde los medios. Las críticas que enfrentaron mostraron una realidad dolorosa.
seguimos viendo el amor como una línea recta, cuando en verdad es un territorio lleno de ramificaciones, duelos y renacimientos. Zurita no buscaba reemplazar lo irreemplazable, sino encontrar un camino para seguir adelante, sin perder el sentido de sí mismo. Más allá de la polémica, este capítulo de su vida permitió que muchos reflexionaran sobre la fragilidad de las expectativas sociales. El público descubrió que incluso quienes parecen tenerlo todo, luchan con pérdidas profundas, silencios difíciles de sostener, y decisiones que jamás podrán satisfacer a todos. En un mundo saturado de imágenes superficiales, el relato de Zurita destacó por su honestidad, por la forma en que se atrevió a mostrar su humanidad, en medio de un entorno que tiende a castigarlo. Y así, entre recuerdos imborrables y nuevas posibilidades, la historia de Humberto Zurita se convierte en un recordatorio de que el amor no desaparece con la ausencia, sino que se transforma y deja huellas que acompañan toda una vida. Lo que él vivió con Christian Bach sigue siendo un pilar emocional que nadie podrá cuestionar, pero su capacidad de abrirse nuevamente demuestra una verdad universal. La vida continúa, incluso cuando aún queda mucho por sanar. Su testimonio nos enseña que no se trata de elegir entre pasado y presente, sino de honrar a ambos, con la misma sinceridad que lo ha guiado siempre.